Ahora sí Qué te pena. escucho. ¡Oli! Hola, Coffee. Siempre hemos tenido drops, lo que pasa es que no tendrías el juego. O lo tendrías desactivado. Pero tengo del Genshin, tengo del Honkai y tengo del Eternal Return. Eso lo he jugado una vez, pero fatal. Y poco más solo. Para que tuviera más. Voy a poner ya el juego por aquí. Si lo detecta, sí, perfecto. Bueno. Me encanta que Coffee tiene ahí todos los simbolitos de todo. Qué maravilla. Afortunado. ¿Qué tenemos por aquí? Pues tenemos a Cora. Tío, la Cora. Hola. Y Hola, tenemos al hola, Honkai. hola. Te dice hola. Dice hola, Cora. Porque estás molesta con Cora. ¿Qué pasa aquí? Ah. No sé si ves los comentarios, Cora. Ah, no, no los estoy leyendo básicamente porque... Patata. Espera. Deberías. Ya, bueno, es que... estoy dentro del juego. Debería... Puedes ponerlos en el móvil. No, lo que voy a hacer va a ser duplicar pantalla. Puedes duplicar pantalla. Y paso... ¿Cuántas pantallas Sí, y tienes? paso el... 2 y si quisiera 3. Pero por ahora 2. Me conformo con 2. No necesito más, la verdad. Me conformo con 2. No necesito más. Bueno, pues vale. Yo estoy con una y sufriendo, ¿sabes? Ya, pobre de Anda. ti, la verdad. Sí, yo voy. Pero eso me regalo para ser un monitor. No sé yo si me cabe aquí, ya es el problema. Bueno, sí que me cabe, o sea. ¿Sabes lo que yo voy a hacer? Porque Es me que caben aparte. yo he visto unos soportes que se ponen en la pared y salen. Ya, pero la cuestión es Y que sujetan los monitores. donde yo pondría el monitor es donde está la ventana. Ya, Entonces, cosas de te pared falla. como que no me sirven mucho. Ya, a no ser que te La salga de una pantalla. esquina. Coffee, estamos hablando de la pantalla. No sé qué has pensado, pero no. Me da miedo, ¿qué ha pensado? Es que me pregunta, ¿que te cabe Siro? No sé qué habrás Madre pensado, mía. pero no. A ver, voy. Un segundo. Bueno, yo voy a ir Estoy abriendo. leyendo mensajes. Estoy Tenemos aquí a abriendo el Caterina que directo. nos dice: hoy vuelve un poco antes al expreso para comer. Acaba de llegar un lote de provisiones. ¿Hay algo que te guste? Te lo enseñaré. Carne, Vale, quiero carne. ya estoy en el chat. A ver. Como que te tiene mal. Dice: Cora, me tienes mal. Hoy Que tengo estás jaleo. molesta conmigo. Sí, está molesta contigo. A Christian Daloy en Camboy. Ah, lloro, sufro. Empanada pompón crujiente y aromática. Arroz con Pues whisky. siento Qué monís. haberte quitado el personaje. O sea, lo siento. Me encantan los stickers que manda. O sea, es que pompón es tan cute. Yo a mi tema completamente. Es tan cute. Mírale. Tiene siendo un corazoncito con las orejas. Mírale, haciendo un corazoncito con las orejas. Súper mono. He dicho las stickers, no sé de qué estás hablando. Siempre pensando en cosas raras, de verdad. Te parecerá bonito. Mira, yo puedo coger esto. Perfecto. Y que eso, consume 120, completa careta una vez. Bueno, pues vamos a hacer estas cositas de aquí. Nuevamente. Así cojo esto.
Vamos a hacer esto mismamente. Pero tú has visto las stickers, los stickers son súper monos. O sea, no sé qué estás viendo, pero los stickers son súper monos. ¿Cómo queme? Muy feo, pero parece que por tu parte. Time for a detailed overhaul. Time to twirl. This is our chance. Batter up. You won't get away. Time to twirl. Ay, nos ha muerto de un golpe, qué extraño. Allow me to see you off. Combat is a series of precise. You won't get away. Time to twirl. You won't get away. Time to twirl. You won't get away. Venga, ahora sí, ya no tengo nada acá. Tengo a Caterina, sí. You chose the wrong enemy. Time for a El detailed rubio, pues no sé. Es el Coffee, una pregunta. ¿Quién narices es Christian Daloy? Es que te juro, estoy revisando y yo en plan de ¿quién narices es Christian Daloy? Porque yo, claro, yo tengo reservado a Tom Cruise como avatar. He dicho, en plan, Ya, porque pero es a lo un mejor... Off. ¿qué voy a hacer? A lo mejor... Pero en tus personajes no tienes uno que sea. Voy a ver cómo voy a tener yo a Christian Daloy. Es que no sé ni quién es. O sea, porque digo, Es que ya lo verás, tenías va a ser, fuera. en plan, digo, va a ser Khaled. Tipo, porque todo el mundo quiere a Khaled, pero Khaled es Hermantomeras, entonces he dicho, este no. Este sé que se lo había quitado a una persona porque me ha dicho en plan de, Y el yo, otro personaje que lo tienes es Viviane, ¿no? Y luego tengo a Adriel, pero Adriel se anodone. Luego Elia ni de coña, porque es William Franklin Miller. Me he ido a los que tengo en borradores y a quien tengo es Mortiz Howe, que obviamente es un niño bonito. El otro que tengo es el de Elona Holmes, que es el Luis Patrick. Pero ¿quién narices es Christian Daloy? Ahí tienes a Jimeko. Jimeko es de Anastasia, no mía. ¿De quién? Dice, no sé, ahí tienes a Jimeko. Jimeko es de Nastia, de Annie. ¿Qué estás hablando de Jimeko? Estoy muy confuso. En Jimeko, el chat, Jimeko en es el del chat juego. Coffee dice- Jimeko no tiene nada que ver. Jimeko es coño, del juego. hostia Y, es- puta. y no es Jimeko. ¿Cómo se llama? Creo. Déjame, bueno, da igual. Christian Daloy en Google, madre mía, que yo no tengo... No me suena de nada, te juro que el nombre no me suena de nada. A ver, estoy revisando a ver si encuentro... Christian Daloy, yo no tengo a Christian Daloy, te lo juro que yo no tengo a Christian Daloy. Es que yo en plan de... Me queda súper rayada, digo, ese nombre no me suena de nada. Voy a mirar las reservas. A mí A no lo me mejor, suena. a lo mejor lo reservaste en algún punto para algo. It won't Yo, Y... Sí, o a lo mejor se está equivocando de persona, una de dos. ¿Dónde mierda está? a ver, Coffee, yo en esto me llamo Cosmos y pone Cora arriba. Te lo digo porque a lo mejor también me puede estar confundiendo con Annie, que Annie tiene, como tengo un Goal con ella, pero Christian Daloy no tengo ni idea de quién es. Pasó en el directo casualmente, sí. A ver. No es un personaje creado, eso ya te lo puedo decir. No, Está no en es un las personaje reservas. que... Y según Ni las uno. reservas... tienes a Kit Jung reservado, tienes a William Franklin Miller, Claro, a ese le Tienes a Luis ese no le puse Patrick. como avatar. a Moritz Howe. Claro, a Moritz House sí, y a Luis Patrick también, pero A Tom hola. Cruise, por supuesto. Y ya está. Creo que te estás equivocando, ¿eh? Busca ver si hay ahí una reserva de un tal Christian Daloy. Christian Daloy es de Lea. No de Cora. Es de Lea. Joder, y yo poniéndome loca. Lea, no Cora. Lea.
a una chica que tiene un fondo negro con una mariposa blanca. Pues no sé, vas a los usuarios de la comunidad y mira, porque a mí no me preocupa. Yo solo me limito a apuntar cosas. ¿Ves? Se estaba equivocando de persona. Muy mal. De todos modos, la venganza no es buena. Si llegaste tarde, Coffee es lo que tiene. Más ahora que te has metido en la comunidad ahora, porque actualmente lleva más de un año en la comunidad y hay mucha gente que tiene personajes, mucha gente que ha reservado avatares. Y si no, díselo a Curly Ray, que sacan personajes cada 2x3. Y si no, tendrás que esperarte a que revisen los registros, se limpien y tenga todo el mundo que volver a registrar cosas. Sí. Claramente tendrán prioridad las personas que ya tenían registradas las cosas. Si tal. Pero tal. Si luego no la reserva porque no está activa, es tuyo el personaje. Que pone Lea. Que lo acabo de mirar. Coffee, por favor. Yo sí que no puedo modificar nada. Yo no voy a reservar un personaje que ni sé quién es el actor. Por favor, Coffee. Yo ni sé quién es el avatar. A mí Yo no no me he digas cambiado nada, o sea... Te puedo asegurar que yo no he cambiado nada. Y soy quien cambia las cosas. Así que no. No ponía Cora, que no ponía Cora. Asúmelo, no ponía Cora. Y aunque fuera así, si es un personaje que yo ya tengo, pues son a freír espárragos. Por supuesto, no te me pongas así. No te me pongas así que no vamos a ningún lado, ¿eh? Cosas que pasan. Buah, ¿sabes? Hay otro chico que te voy a decir un avatar que creo que te va a encantar, Coffee. Te lo juro. Creo que te va a flipar y creo que no lo tiene nadie. Creo. Pero... Está interesada. Yo he visto las interrogaciones ahí. Es que, por lo que me has dicho de ese tal Christian, pues he pensado en este avatar. Es un avatar que yo seguía y era rubio. Pero creo que lo ha dejado con la novia que tenía porque hacían vídeos juntos. La novia ahora está como haciendo vídeos de estoy enamorada de mi amigo, que es otro chico. Y el chico como que ha quedado un super cambio y tiene el pelo negro así como medio largo. O sea, ha pasado de rubio a negro, largo. Y es guapísimo, te lo juro. Y yo como soy consciente y sé que no voy a hacer más personajes porque es que si no me muero, pues te digo quién es y así le echas un vistazo porque creo que te puede gustar. Creo. A ver. Espérate porque no me sé el nombre, ¿vale? Vale. A ver. Te lo deletreo, ¿vale? Bueno, por Discord, vale. Espera, que voy. Mierda, que estoy con 28.000 cosas. Un segundo. Te lo escribo por el general de aquí, ¿vale? Por el chat general del grupo. Yo sigo mis cosas. O me escribes por privado y te lo escribo por privado. Es en TikTok se llama así, ¿vale? Si me quiere hacer caso, yo lo... Vamos. Mira a ver si te gusta. Es que sus últimas fotos, con el cambio que ha dado, para que te hagas una idea, un segundo. Voy a dar solo a uno. No. Quería dar las 6. Bueno, muy bien. Tú búscale en TikTok, porque sus últimos vídeos es que vas a flipar. Vas a decir, sí. A ver si. A mí me encantaba y yo haría personaje con él, pero como que no puedo hacer más personajes porque si ya no estoy roleando con los poquitos que tengo, meterme más es como ya basta, es decir, para.
cuando lo veas y me dices qué te parece. También puedes reaccionar por el directo y así si no se muere. Time to twirl. Mm, ¿Mm? Time to twirl. Se los pasa por Combat is a series of precise privado o por machinations. aquí. Dice Jo Lin. Solo me ha dicho por privado Jo en mayúscula y luego un Lin. Vale, por eso es que le gusta. ¿Digo qué? Creo que le gusta. Es que, o sea, yo busco, en plan, Get away. he dicho a lo mejor le llama. Bache, le llama. No sé, a lo mejor era una idea un poco que tenía, yo qué sé. El chico es guapo, a mí me gusta. Me gustaba más en rubio. Para otro personaje, sí. También lo tienes más abajo en rubio. Pity. Yo como no sé de qué estáis hablando, voy a seguir a mis cosas. Mira, te lo paso por privado y lo por WhatsApp. Gracias, espera. Cora. Of precise machinations. Uy, otro modelito. One at a time. Time to twirl. Vale. This is our chance. Mira WhatsApp, corazón. Time to twirl. You won't get away. Time to twirl. Este ya lo había visto yo en algún lado. Sí, seguramente lo has visto en rubio. Porque salía con una chica muy guapa. Time for a detailed overhaul. Pero no sé qué habrá que pasado. probablemente me lo habrán pasado alguna persona. Poor you. Miss o Miss. You won't get away. Porque Miss es la única persona que pasa aquí. Es que antes salía con una chica que yo a la chica la seguía. This is our chance. Pero no sé si han roto o qué ha pasado. ¿Para cuándo el drop del WhatsApp? Y yo, sí que me cuento. ¿Eso existe? Combat is a series Y no. of precise machinations. Ya sé a lo que te refieres. No va a pasar. Coffee, por favor. Time to twirl. You won't get away. Antes es que era... A mí antes también me gustaba cómo se veía. Es más, me gustaba más antes que ahora. Antes se veía así. Estoy, me cago en la leche. A ver. Entonces le puedes hacer en ambos estilos. Mira este, no lo escucho. Tipo malo, con tatuajes fuertes o un rubio que te come la cara. Antes era rubio, entonces es un... Bueno. Yo petando el Voy a completar la WhatsApp. misión diaria y voy a seguir haciendo cosas. Hala, yo he petado el WhatsApp de Siro. Pues, Coffee, eso, en plan, es el único que así se me ocurre de un poco de personaje. Ok. Ah, que me pegan por detrás. No, es por el botón. Que me lanzan rayos. Otra vez esta chica de hablar. Otra vez tú, sí, bueno. Ahí que me estaba buscando. Ah, de verdad, estuvo bien. Ah, sí, ya comiste y luego... Ah, lo siento, volví a este modo sin darme cuenta. ¿Este modo? Quiero decir, el modo que me enseñaste. No hagas como que no lo sabes. Las conversaciones normales ya me perturban, pero tengo un problemita. No puedo dejar de beber ni de una personalidad de un laboratorio. Tal vez sea porque mi cerebro no se adapta y siempre hablo impulsivamente. Maestro, ¿hay alguna frase comodín que pueda utilizar cuando esté muy ocupado? ¿Qué tal esto? A ver. La grano. Se parece un poco brusco, entendido. Parece un poco mal educado, como el paciente. No va a funcionar. Sí, claro, claro. Sí, claro, claro. Wow, me gusta cómo suena. Sí, y entonces... Ah, lo siento, no puedo evitarlo. Maestro, tengo una idea. A veces me encuentro con personas que adoran presumir y no se callan. Sinceramente no quiero hablar con gente así, pero también quiero ser lo más educado posible. ¿Hay alguna frase comodín que se pueda usar en estas situaciones? ¿Qué tal esto? Wow, ¿por qué? Vaya, por eso eres mi maestro. Eso me hace sonar súper paciente. Maestro, eres increíble, no te preocupes. Tome nota de todo lo que dijiste, practicaré mucho. Tengo un taller esta noche y vendrá gente de todos los departamentos. Si me olvido de algo, puedes ayudarme a distancia, ¿sí? Te quedas donde estás y descansas un poco. Bueno. Ay. Hay tanta gente, parece que toda la estación espacial está aquí. La gente del Departamento de Geopolítica Galáctica, el tema del que del que hablaban, coincide totalmente con mis planes de investigación. Ah, ¿qué hago? Y hay tanta gente que no sé cómo ni cómo unirme a la conversación. Es que sí, ¿verdad? Oye, Siro, ¿cómo va todo?
¿Has comido ya? No, yo no he comido. ¿Qué estás comiendo? Déjame ver. No sé qué comer. Uy, ¿en serio? Pensé que me enviarías una foto por presumir. No me lo esperaba. ¿Qué hora es? Porque no has comido todavía. Tengo problemas para elegir. Ajá, te entiendo. ¿Qué tal? Todo lo que me has enseñado lo he dominado. Tienes mucho más que aprender. Pues es una forma de aprendizaje, tienes mucho más que aprender. ¿De verdad? Vaya, ¿por qué? Me dejaré de bromas. Quiero agradecerte que me hayas enseñado esas cosas. Ahora puedo comunicarte con los demás investigadores. Sinceramente nunca había tenido tantas solicitudes de amistad. Entonces gracias a ti. Pobrecilla. Por artefactos. No tengo mejorado ningún artefacto. Perfecto. Potencial. Sí. Bueno, pues nada, hacemos lo del chanchito. Vale, sí. Vale, pues vamos aquí, y vamos aquí, y vamos aquí, y vamos aquí. Y nos teletransportamos para ir al hotel. It's getting late. Y no sé si has matado a Kofi enseñándole el FC o si has... Ha dicho que lo ve para otro personaje, pero no tengo ni idea. Ah, sigue aquí. No le ha gustado. Sí, pero no para el personaje que tenía pensado. Está bien, pero no sé. Lectura del sensor. Venga, vamos a ver. Estrella 5. Explorar el universo es como buscar una llave diminuta. Para investigar las anomalías de Villarramache, hay que encontrar la llave primero. Ah, ¿te Pues has puesto a ver la cuenta del avatar más a fondo? Tiene algunas en rubia también. Sí, en mi mente estos programas parecen estar relacionados con las llaves. Vale, pues vamos a por las llaves. Parece que vamos a tener que transportarnos. ¿Qué tal te va el juego, El tipo como que se metió botox en la boca, qué sé yo. Buah, tiene unos labios. Ya. Lel. No voy a decir nada al respecto, no limitaré a romper cosas. A ver, llaves. Es un ropero de dos puertas, se debería poder guardar muchas cosas. Las sombras esconden los espíritus, a veces tú mismo puedes ser el espíritu para abrir el ropero. No tengo una llave. Hay que buscar una llave. ¿Aquí hay algo? Ya no se ve nada en la pantalla, porque está completamente estropeado. Vale. No hay ninguna llave por aquí. Voy a pegarme con bichos simplemente porque existen. Au. Ah, no me pidas perdón, no te preocupes. No pasa nada. Sí, yo feliz. No es precioso como tú, pero bueno. Let's make it quick. Ah, You won't get away. Sí, creo que además, tipo, con los avatares es muy problemático, porque eso es lo que te digo. Ya lleva mucho tiempo la comunidad Reach the end of y los avatares así más conocidos, sobre todo los que más salen por TikTok, influencers, cosas así, están cogidos. En plan, es que están cogidos. O sea, es que ni te lo pienses. Es muy difícil encontrar un avatar que no esté reservado o en uso. está cogido. No me diría así. ¿Dónde mierda está la llave?
Es muy complicado. Quiero decir, yo he llegado hasta el punto de tener guardados a estos jugadores de voleibol. ¿No dónde está la llave? No es lo que hace siempre, por supuesto. Tomar la llave. Bien, encontré la llave. Vale, vamos a abrir el ropero. Muchas personas han de volver acá. Repito con esto. Y para que no haya dos personas que sean iguales. Como si sean mellizos o algo, ¿sabes? Es como tú usualmente no te encuentras a una persona idéntica a ti por la calle. Claro, Parecidas sí, pero ya. idénticas. Suele ser por eso. A no ser que tenga un hermano gemelo y que se permita Claro, usar el si es mismo un avatar. hermano gemelo se puede utilizar. Let's go. Chanchito. Time to twirl! Oh, poor you. Come one, come all. No tiene por qué, o sea, puedes utilizar al personaje sin registrar el avatar. Lo que pasa es que si alguien consigue el nombre de ese avatar, Pues se te lía. claro. La ubicación que mostraba esta vez era un poco rara. Esto de allí va todo bien. ¿Sabes? Siempre, Bueno, siempre todo. puedes poner el avatar en lo de Google con fotos y te lo busca. Sí. Muchas veces consigues el nombre. Tienes que darme más dinero para la tintorería. Y Mira si que no, son preguntar a mejores. gente. Hay gente que lo logra descubrir, no sé cómo. Oh, en un ropero. Sí, no es nada original. Por pronto, quizás esas son estas piedras. Vale, perfecto. Pues ya hemos conseguido el de hoy. Vamos a la misión del día. A la misión de normal. A la usual, al camino. Vale, dame un segundo, que acaba enseguida. Estoy intentando atrapar el chanchito este. Ah, vale. It's getting late. F. Where to now? A ver, pues siempre le puedes decir, Cora, búscame el nombre de este personaje, a lo mejor te lo puedo. A lo mejor, quizá. Tampoco confíes mucho en mí, quiero decirte. Yo lo intento. Chanchitos, sí, porque las bolas esas que son como cerditos, pues se llaman chanchitos. Pues ya lo he derrotado. Pero si ya lo he derrotado. No, haber prestado más atención al directo. Si ya lo he derrotado. Está ocupada con el avatar. No. Se perdió el chanchito. Era más importante el chanchito, eso lo perdió. A lo mejor apareció uno de por ahí random. No me voy a ningún lado. Me quedo. ¡Ay, madre mía! Un segundo, me he encontrado por el camino un monstruo. Mierda. Un robot. No. Ah, La llave está al lado del ropero. Nice. no, eso ya lo tengo. Tienes que derrotar al chanchito. A ver si puedo comprar de esto. 6. Ah, mira esto, Coffee. Mira este señor. Mira este señor. Ya lo tienes. Yo es que no he tirado. Vamos a tirar mientras esperamos ahora. Puedo tirar 3 veces. No me saldrá la primera. Nunca me sale la primera. Nunca me sale la primera. No sé quién es Jen. Bueno, sí, vamos a darle aquí. Ah, mira. ¿Cuál es el peliblanco que quieras? Aquí no está, ¿verdad?
No sé quién es Blade. No, no sé de quién me estás hablando. No sé de qué estás hablando. Y no me va a tocar. Mira, otra vez. Venga, la última vez. Y voy a llorar porque no me salen los papuches. Nunca me salen los papuches. No, no me sale. F. F en el chat. P en el chat. A ver. No sé si a lo mejor te refieres Vale, yo he acabado. a este señor de aquí. Mírale qué guapo. Mírale el pajarito. Ah, ese le tengo. A Cora le salió la primera. A la primera. El otro rubio también me salió a la primera. Es que le sale toda a la primera. Excepto este. Este no le salió a la primera. El troleíto rico. ¿Le doy ya, Cora? Yo le tengo el que cura. ¿Le doy Mucha ya, cosa. Cora? Espera, voy. Que es que me va un poco con retardo. A ver. Haberlo cogido en su momento. ¿Qué más suena eso? Voy. ¿Qué tengo aquí? Seguir. Ah, sí, por esta. Vamos a darle leído, ¿no? Activar. Voy hasta allí, que tengo que llegar un segundo. Lo que pasa es que no le uso porque en el equipo que tengo me viene mejor el que cura. Porque no tengo ni escudos ni nada. Entonces me viene mejor el que cura. Yo sí que le uso, por ejemplo. Y mi equipo usando le da mucho por culo. Nice. Entonces, con Luocha ya no me matan casi nunca. Porque está todo el rato curando con la pasiva y es... Vale, ya está. Pues nada, le doy a hablar con Shampoo. Amiguito, ¿nos vamos ya? Venga, vámonos. Wonderful. Remember to Bien, bring traigan in todos the los víveres que puedan. Tenemos que subir fuel. muchas escaleras. Shampoo, sí. Que me pone muy nervioso su voz. No me gusta nada. No, a mí su voz tampoco. El Shampoo. No sé cómo será en japonés, Pero sinceramente. esta Bronia. Jessica, madre. Bronya, I thought I'd lost you. En japonés a lo mejor es diferente. Where were you? Are you hurt? I'll fetch the butler right away. No, there's no need. I don't want to see Sebas right now. Sorry, Mother. I'm fine, really. I just got into a few skirmishes down in the underworld, but nothing I couldn't handle. The underworld. In that case, report everything you saw. Commander, Brown. Uy, se ha puesto modo reina. After the failed pursuit at Backwater Pass, Qué feo me parece. wanted outsiders and I were somehow taken to the underworld. Because of the difficult situation we were in, we formed a temporary alliance to help the residents of the underworld resolve a few issues. We also defeated an ancient robot known as Svara and learned some truths about the Stellaron. Uy. Listening? Go on. Madam Cocolia, it is my firm belief that the visitors from beyond the sky are not the villains we had imagined before. I witnessed them take up arms in the name of justice and risk their lives for the sake of others. I can also ascertain that they did come for the Stellaron, but only to relieve the disaster it has brought upon Belobog. Mother, you've always known the truth about the Stellaron, haven't you? Well, the responsibility of bearing that truth will fall upon me one day. Such is the burden of being guardian, to carry these secrets for eternity. Es que la señora esa se vuelve loca con el Stellaron este. Sí, un poco. I believe that the order to dispatch the outsiders was a mistake. To solve the problems brought on by the Stellaron, the architects waited hundreds of years. And those outsiders may be the... Enough! What?
ignorant. Oh, you disappoint me, Bronya. You merely glimpsed the tip of the iceberg, and now you think you know everything. You spend a short time with that underworld scum. And Qué mal me cae suddenly esta you have the señora. audacity Controlada to por el question estelar. my orders? Guards! Take Bronya. They are not scum. My entire life. Everything you ever kept from me. I remember it clearly now. This time I am standing my ground, Madam Guardian. And please, stop dismissing me with vague excuses. What exactly it is you are hiding? Why do you send the Silvermane guards to die in the Fragmentum? Why have you abandoned the people of the underworld? And why? Why did you have that sudden change of mind? I see. I knew this moment would come sooner or later. I just didn't expect it would be so soon. You want to know why I gave those orders? Is that right? Do you believe you're ready to learn the truth? Yes. I am ready. Then come with me, Bronya. No la acompañes, no te fíes de ella, que está loca. The voice of this dying world. Es el estelaro, no te dejes engañar. No te dejes engañar, Bronya. Tenemos que volver a salvarla. Ah, we're finally back. I forgot what fresh air tasted like. ¿Dónde se ha vuelto? ¿Dónde está Shampoo? ¿Se ha vuelto a fumar? Where's Sambo? Nope. Next question. Where's our next stop? We should find somewhere to put our feet up. As long as it's not back to hotel again. Propio motivo. Classic, unreliable Sampo. He probably guessed we'd ask where his hiding place was. No sooner are we back in the administrative district than he sneaks off. Puto Shampoo. Deberíamos escondernos donde me lo estén. Al hotel. La cosa ya resuelta. Where's your sense of loyalty? That would be nice, though. Don Hung, what do you think? I think it'd be best to pay a visit to Serval Land. So, you think we should avoid Gepard for the time being? He's an elite officer of the Silvermane Guards. It wouldn't be easy to get to him. Makes Okay. sense. Guess we Makes better sense. head over to Serval's workshop then? But we must keep a low profile. We're still wanted fugitives. Tenemos que evitar llamar la atención nosotros caminando por toda la ciudad buscando chanchitos. What's wrong, Zayla? Nothing. It's just a little new. The last time I was on the surface, I was still a child. The overworld and the underworld. I'm okay. Let's go. Venga, let's go. There are so many Silvermane guards on patrol. Is it usually like this? No. I don't remember the security being this tight last time. It might have something to do with us. The Supreme Guardian has probably learned of our arrival already. Bronya. Who is it? Shop's closed today. You'll have to come back tomorrow. Soy un cliente con mucho dinero. Not interested. Serval, we came past here before and helped you fix a few things. Remember? What? Ah, I remember. The three outsiders. Wait, why are you still strolling around the city? Sí, de algo me había percatado de que nos buscan los guardias. Act natural and get inside. Don't get spotted. Por favor, grita más fuerte. Que a lo mejor no te escucha. All right, you'll be safe here. My workshop has pretty good soundproofing and barely anyone comes in. Just
what crime did you commit exactly? They recalled a bunch of guards from the front line to track you down. It's unprecedented. Now they're patrolling the whole city and everyone's in a ¿Te panic. gusta Serval? Oh, Copy. we just... Not yet, March. Bronya said we Sally could trust es súper fuerte. Serval es que es guapísima. You mean to say you don't trust me completely? Es que D'Angel no confía en absolutamente nadie. No, You needn't worry. es precavido. Colia and I aren't Exacto. even on speaking terms. It was her that Me recuerda mucho a ti, Siri, lo siento. Vaya. refused to stand with her. Y yo soy un poco como 7 de marzo, la verdad, no vamos a The negarlo. architects are going to need conclusive and publicly available evidence for me to think otherwise. Besides, I know the architects, and if they did have any evidence, they would have released it by now. I know Cocolia's style. Get everyone into a frenzy first. Most people in a frenzy don't stop to ponder the details. ¿Conoces bien a Cocolia? You could say that. We were like sisters once, inseparable. Of course, that was all before she Antes de que se became volviera the loca. Supreme Guardian. These days, I just spend my time fixing things in this workshop and playing music. It's a pretty carefree existence. If I'm not careful, I'll start boring you all with sob stories from the past. Let's get back to you guys. If long-lost Bronya told you to come here, you must have something important to tell me. You can trust me. I know our paths have only crossed once before, but my intuition tells me you guys are good people. Tan bella Serval. And I've got good intuition, by the way. Creo que podemos pasar al principio bien. Démosle I'm the best storyteller. Let me... a la 7 de marzo de contar la historia. Try. Y cuentas a Serval tu estancia en el bajo mundo. Lo que sabes del misterero. También le das la carta de Bronya. So that's what's been happening. No wonder we hadn't heard from Bronya recently. I believe you. There's no way you could have invented all those twists and turns. What's more, we have Miss Sela here as living proof. As for the Stellaron, I know why Bronya got you to find me. When I was still one of the architects working in the scientific research division, I was researching the Stellaron. I never thought I'd hear that word again after being expelled by the architects. Come on, I'll tell you everything. Au. Pues ya no lo podría contar todo. ¿Para qué quieres que demos unos pasitos para adelante? Only very few people in Belobog know of the existence of the Stellaron. Those that do would never associate it with the Fragmentum or Eternal Freeze. But according to the data recorded in that robot, Svarog, the architects dug out the truth long ago. The research, just my luck. Out of all the research topics I could have chosen, I insisted on the Stellaron. It's clear now that maybe I should be thanking Cocolia. All she did was push me out. She could have decided to take a more permanent measure. Quizás debería darle las gracias a Cocolia. Total, solo me expulsó, no me mató. Qué bien. Sí, ¿verdad? ¿Cuándo sabes del I Estela? figured out that the Stellaron and the Fragmentum were linked, so I was already close to the truth. It's a shame that the architects ejected me before I Sigo teniendo por discovered acá. that the source of the Fragmentum was the Stellaron itself. Before I lost my position, I was applying for permission to survey the Stellaron directly. It was my research topic, but I'd never even set eyes on it. My research was not long after I submitted my preliminary report and application. I received my punishment. It was obvious that somebody didn't want my research to continue. Probablemente fuese Cocolia que la expulsó por no querer que se acercase al pozo ese. Porque está obsesionada. It's been so many years since we last spoke. We were great friends once. There was nothing we wouldn't share. She became a completely different person when she took on the Supreme Guardianship. The convictions she once held, her enthusiasm. She gave the order to expel me herself and refused to see me. I never understood that behavior, and I gave up trying to use logic to
work it out a long time ago. Sometimes I even wonder whether she really did become a different person. Is that is she being Uy, sería muy perturbador, ¿no? Una conciencia que pasa de generación en generación para ser la guardián suprema. Sería muy interesante, pero sería bastante perturbador. Vamos a hablar con Gepard. Gepard? Not a chance. He's a decent guy, but also famously uncompromising. For my brother, orders are more important than anything. Even if you stuck Branya's letter to his forehead, he wouldn't be swayed. You need to choose your words carefully if you want to persuade him of something. It might be best if I talk to him. Though, yes, I never observed it directly, but I used lab simulations and outbound surveys to establish a rough location. According to the survey results, the Stellaron is likely to the north of Belobog. We must locate it as soon as possible. Ideally before Kokolia takes action. Not a problem. I was thinking the same thing. But the area to the north of Belobog has been more or less swallowed up by the Fragmentum. If you want to get to the northern snow plains, you'll need to get past the Silvermane Guard restricted zone on the front lines first. Even if you get past the restricted zone in one piece, you'll have a whole heap of Fragmentum to deal with. Yes. That's where the main force of the Silvermane Guards is stationed. They've consolidated their position there in order to resist the encroaching Fragmentum. Ay, me encantan los hermanos Serval y Gerard. Por Dios, qué guapos que son. No voy a decirte, ¿no? I fear we may not have the time. Hey, enough pessimism. Back in my official capacity days, I spent a lot of time in the north. I got to know the soldiers and officers on the front line very well. This calls for brainwaves, not brawn waves. How about I take you over myself? Really? Great! Phew. It's less scary if someone you know is leading the way. I want to see the Stellaron too, you know. It was my research topic for over a decade. ¿Cuántos años tendrá la señora esa? Get settled then. There's no time to lose. We should head out as soon as you're ready. Pues ya estoy preparado, podemos ir. Ay, animación va a pasar algo. Creo que el hecho de que tu hermano venga hoy quizás era una información importante que recordar. Son guapísimos. Mírale qué guapo es. Es que... Sí, sí. Y tiene una cara de bueno y de principito. Sí. Things are manageable. The latest wave of monster attacks has slowed. I'm back in the city to take care of a few matters, but I'll be back on the front line later. I thought I told you. Mira, Kofi. Ah. Oh, yes. That's right. Sis, you look a bit pale. Did something happen? No. Why would anything have happened? No se le da nada bien sin disimular a Serval, ¿eh? You don't normally use my full name. You said you hate it when I call you bro in public. Well, I agree. It'd sound better if I started using your full name. En público, ya estás diciendo que hay gente delante. You can call me whatever you like. Look, Serval, I'm here on official business today. There's something wrong with the barrier generator device, and the engineers in our unit don't know how to fix it. Solo viene a ver a su hermana por trabajo. Qué triste. Those guys can't think outside the box. Of course they can't wrap their heads around my design. I thought it was something big. Leave it here. I'll take a look. Sorry to trouble you. Why are you being so polite? Oh, and why is the city under curfew all of a sudden? Has something happened? I've been instructed to keep it quiet. Lil Jeppy. Pequeño Jeppy. Pero bueno. Down on his civilian sister. Don't say that. Forget it. If I don't tell you, Pela will.
Last night, Lady Bronya suddenly appeared. She entered Klepoth Fort without saying anything to anyone. The Supreme Guardian is worried that the 3 intruders may have followed Bronya out of the Fragmentum and back into the administrative district. She issued a curfew for the entire city and ordered us to pursue and capture any suspicious individuals. Ah, so that's how it is. Joder, qué susto que me he pegado yo sola, de verdad. I'm not sure. Esto de moverme y en vez de dar a la D, dar a la E. Y claro, mi E es ataque de robot, Nothing more. lo que implica que sale un bicho. De repente aparece un robot, sí, tiene sentido. Well, I was sure worried about her. After she disappeared, Payla's workload doubled. She said she barely had time to go out. She really does tell you everything. Oh, by the way, I left my Goethe Hotel limited edition flask behind last time I was here. Oh no, que nos va a encontrar. Wait! What is it? You seem pretty off today, Serval. It's, right. You remember how you neglected all those flowers to death? I piled them all over there during a bit of spring cleaning, and now they smell terrible. So, don't go over there. Seems like a strange reason not to take a look. Plus, am I supposed to believe you were spring cleaning? You must be up to more forbidden research. Bueno, investigación, lo que se dice investigación quizás no, pero prohibida un tanto que sí. How dare you? What do you take? Never mind. This is your space, and I shouldn't intrude. I've got business to take care of. Qué comprensivo el hermano. Hey, wait a sec. Those intruders. I wanted to ask, what crime have they committed? They're plotting to overthrow the architects and bring harm to the city. Sí, por supuesto. Huh. Reminds me of the accusations against me. Amigas. Ujú. Cocolia's methods haven't changed. Don't say that, Serval. I know that you're still nursing a grievance against the Supreme Guardian. But this isn't a joking matter. You're telling me off Es again? demasiado recto, Fine. Whatever, bro. Sí lo es. You better be going. Come listen to Payla in my next rehearsal. I will, if I have the time. Mira cómo The sonríe. coast is clear. You can come out now. Bien, podemos salir ya. Vamos, tenemos que volver a hablar con ella. Vamos, vamos ya. Ew, I nearly suffocated. What Esas kind of cosas. plot device was that? I almost lost my cool when he went for his flask. This is bad. Bronya's in danger. Attempting to storm Klepoth Fort by ourselves? Forget it, Zila. I don't care how skilled you are, I'm not sending you on a suicide mission. Rest assured, Cocolia may have changed over the years, but she never hurt Bronya. I'm certain of that. You sound like Bronya herself. I don't get it. You guys are against Cocolia, and yet in some ways, you seem to trust her completely. Gepard irá a la zona restringida de la Didn't you evolución. hear him? He said he needs to take care of a few matters in the city first. Pues démonos Come prisa, on, pues. let's go to the restricted zone. If we can get ahead of the curve and find the Stellaron, Cocolia will be out of options. Venga, vámonos. Is Bronya really safe? You care about her, huh? You must have become close friends. Come around and have a look. Close is a bit much, but I Son made her a novias, promise. no amigas, son novias. Relax. She's the strongest girl I've ever seen. I can believe that. ¿A que sí, Cora? A que no son amigas, son novias. All right. Exacto. Begin. Serval, we need one of those brain Es que solo había que ver la expresión que ha hecho cuando ha visto lo de And don't get spotted. lo de Bronya. O sea, es que cómo no se las va a sipear. This is a military base. Trespassers aren't allowed in. Wait, isn't that...
still watching? Well, you see, you haven't changed, Serval. Still nailing us to the wall. A ver, voy a decir que no es muy difícil ser más perspicaz que todos vosotros. So, what brings you over here at this hour? And who are the guys behind you? My brother said the restricted zone energy lines were malfunctioning. Told me it was urgent. He doesn't trust those contracted maintenance workers, so he got me in for free. These guys are my assistants. We need to overhaul all the installations here. I didn't hear anything about the energy lines malfunctioning. Oh, please. This is a technology division issue. Why would they tell you guys? Come on, let us in already. If the heating system goes down in the middle of the night, are you going to be responsible? No, that's, not some... Seeing as you're Captain Gepard's sister, it should be fine. Okay, here are some temporary passes. Oh, and remember to give them back to me when you leave. Bien, tenemos pases temporales. I'll put in a good word for you. Get him to promote you. No, Captain Gepard hates all that under-the-table stuff. I'd have a better chance if you don't mention me at all. Vamos a escuchar. There are those among you who see the reserve units as a vacation. This is the restricted zone. The fragmentum before you conceals monsters that watch your every move. Behind us, we have a band of conspirators that have infiltrated the city. The situation is critical. The lazy and undisciplined among you will lose your lives to the forces surrounding us. As such, starting from today, we will be adding 200 bench presses and 30 extra minutes of one-arm planks to our daily drill. Claro, y la solución para todos estos problemas es cansarnos más en el entrenamiento. Di que sí. Di que sí, no. Más fácil para mí derrotarles luego. See, that was easy. You're Gepard's sister, all right. Aún me vean You así. see that mechanical gear bridge? When you cross over to the other side, you arrive at hell on Earth. ¿Te siguen allí o te quedan en el infierno? They do. The architects believe that hell can exist on any world. A plight that will inevitably come to be without intervention. In the future, a terrible catastrophe will arrive. If, under Klapoth, the Preservation's guidance, we fail to construct a barrier, that catastrophe will sweep away the stars, plunging all worlds into hell. That's Qué the belief intensos. of the architects. Todos los mundos se convertirán en For us, infiernos. Hell is an endless fragmentum, a few exhausted Silvermane guards, and the stench of death in the air. If we want to progress further north, we will need to cross that hell. Are you ready? Sin dificultades que superar no se pueden trazar caminos. I'm stealing that. Let's go then. First, we need to think of a way to get to the other side. I helped set the underlying mechanisms for this type of gear bridge. It's controlled via different terminals in combination. Ok, buscar mecanismo. Frontline duty a lot? Yes, but what made you ask that all of a sudden? It's so dangerous. Don't you worry about him? He's a Landau. Es un landau. Es lo único que necesitamos. Mechanical Fever released a new song. Fiebre Mecánica sacó una nueva canción. Fiebre Mecánica. Palo was on lead vocals this time. Scared me half to death. Even Mechanical Fever is changing. Rock and roll's dead. There's no audience anymore. Don't be so pessimistic. Just keep it fresh. Vale, aquí tenemos una de estas cosas. Nope. This terminal's offline. We can't control it from here. So what's the plan? Look for another. Every platform linked to the gear bridge should have a similar terminal. I never would have guessed that Gepard and you were brother and sister. ¿Qué es esto? I can't say I blame you. We're nothing alike in personality or interests. Ah, vale, que no puedo... Vale. Ahí. In our family, we...
Por favor, siga las instrucciones de Papá Vanel y confirme la... A ver qué hace. Ah, solo era un desafío, vale. Vale, a ver por dónde podemos pasar. Esto ya lo he escuchado. Otro cofre. Vale, supongo que por aquí podemos ir. Sí, perfecto. Darn! Can't activate it. It seems like someone severed the energy supply to the terminals. ¿Por qué alguien está intentando causar problemas a propósito? Huh. You know, the more I think about it, the more it seems deliberate. With the front line on high alert, they must have rotated the bridge to make it impassable. Then they cut off the energy supply to the terminals to avoid accidental repositioning. Or that way, even if the front line were to collapse, the Fragmentum monsters wouldn't be able to make it to the other side. Cortan su única vía de escape. Branya was right. The Silvermane guards really are risking their lives to protect Belobog. Just my conjecture, but I doubt it's far from the truth. My brother mentioned that they've had to use extreme measures to repel the Fragmentum monsters. Let's press on. We can't activate either of these terminals, so let's look for the energy supply installation itself. Ah, vamos a terminar de suministro. That's it! The thing's shaped like a giant iron ball. And it's behind a gate. What are the odds? Its formal name is the Mechanism Energy Hub. It's connected to all the energy lines. I would have thought it covers the entire restricted zone. No wonder it's so heavily guarded. One unit for everything? That's a disaster waiting to happen. As long as we can gain access permissions to the hub, we can operate the gear bridge terminals. That's why I told them we were here for urgent maintenance. The frontline equipment needs servicing just as much as the rest. So that's why you went for maintenance. Way to go, Serval. I thought you just came up with it on the spot. Come on, let's see if that guard over there will let us pass. Hola, señor. Yo, evening, soldier. Are you the emergency engineers? I saw you guys hanging around. Not yet. Everything looks normal so far. I think the problem is stemming from the energy hub. If you let us in, we can do a routine service inspection. I've worked on various iterations of this type of installation. No. No can do. No one gets near the energy hub without the security captain's encryption key. Not even the Supreme Guardian? The Supreme Guardian? Hey, no games, you hear? No dice without the encryption key. Darn, this guy's not stupid. You need the encryption key, right? Which captain should I bother then? Captain Dunn's resting up ahead. Go and find him. If he grants you permission, vamos a hablar con el capitán este. Done? Why didn't you say so? No problem, we'll be back in a bit. Me parece que conoce al Tantón, Serval, this Dunn, do you know him? You bet I do. We go way back. He's easy to talk to. Hey, Dunn! It's been a while. I didn't know you made security captain. Serval, it's been a long time. You're still so... You look good. Allow me to introduce my assistants to you. They help me take care of business at the workshop. Everyone, this is Captain Dunn, an old friend of mine. He used to be an ace on the keys. El mago del teclado de mi banda, vaya. Oh, you
you play rock and roll too? Cool. Pleased to meet you. Es un placer. Oh, hello. Me encanta cómo intenta hacerse el duro. Es maravilloso. Oh, what's that weird smell? Zachary, how many days has it been since you showered? I showered right before my shift. What did you say? I haven't showered in 2 days, sir. Unacceptable, especially in front of visitors. Apologies for the embarrassment, all. It's not a big deal, Dunn. You know, if you get a chance, would you want to get on stage with us again? My keyboard guy is pretty good, but I still miss our military days playing in the band. That was a long time ago, Serval. I haven't touched a keyboard in ages. Besides, I'm stationed here all year round. I'm afraid I don't get many chances to return to the city. Though I don't stand on ceremony. How may I assist you? If everything's in order, you'd better head back to the city. It's not safe here. I've checked Qué the casco más raro logs. tiene, es muy There don't seem to alargado. be any major problems. All that's left is the energy hub. The guard over there said that I needed an encryption key to open the gate. Can you help me out? Hicimos en cuanto completemos nuestra revisión. Anything wrong, Dunn? Sorry, Serval, but can you tell me what Captain Gepard told you? Huh? Oh, let me think. Hey, sis, the energy supply lines in the restricted zone have malfunctioned. Those useless engineers can't find the problem. Something like that? And may I ask, when did he contact you? This morning? Madre mía, el lag That's que right. tengo. He's on urban patrol duty today, right? That's why he popped round and asked the favor. Aha. Captain Gepard just returned to the front line. Oh mierda. Gepard acabó de llegar. Huh? Hold up, he's back? That can't be. He was still in the city a little while ago. You haven't changed, Serval. You're still a lousy liar. These people you've brought, they're not workshop assistants, right? Serval, it's not that I don't want to help you, but you should remember that I'm a Belobog Silvermane guard. Pues nada, nos vamos a tener que enfrentar a él. How about this? You can leave, and I won't tell anyone about this incident. But the outsiders must remain. ¿Cómo no? There goes the negotiation. Vete, Serval. I brought you guys here, and I'm standing with you till the end. Vaya. Done. This concerns the fate of Belobog. No, the fate of our whole world. Please, don't stand in our way. Serval! We used to rehearse together every day. You must understand. My rock and roll soul is to uphold the dignity Mi of hermano the que eres soul. defender la dignidad de un soldado. Perfecto. Pues nada, a pegarnos contra este señor. Au. ¿Puedes decirme las debilidades? Vale, vaya, parece que patata. No tengo debilidades para los laterales. No, qué poco me gusta eso. Let's go. Voy a comprobar si le quita más la E. No, le quita más la E. Escudo, el escudo. Vale, perfecto. Do you know who I am? Vamos a utilizar esto también para ir quitándole el escudo cuanto antes mejor. Yours. Time to twirl. Ah, vale, los laterales no van a ser un problema. Tienen poca defensa. Perfecto. Vamos a utilizar las ultis de estos dos. Y a ver si así le matamos. No creo porque le queda mucha vida, pero... Time to twirl. Eternal sleep is not the dead will return. Maybe you can keep it down.
Let's make it quick. How about this? What are you looking at? Stay close. No, refuerzos otra vez, no. Not a step back. Hostia. Receive divinity. Pedazo de contraataque me han What you metido. seized must be repaid. Sí, sí. Time to twirl! Do you know who I am? Ever see a diamond this big? Oh, it's all yours! A ver si con esto le matamos. Bien. Bien, bien, ya se hemos matado. Perfecto. Serval? Why? I'm sorry, Dunn. Time for a little nap. He's just unconscious. Don't worry. Stubborn fool. Strong, though. Wildfire lacks people like him. Got it. The encryption key. Quick, before we attract attention, let's... Ya hemos llamado la atención, ¿verdad? I think we attracted attention. Perfecto. That's the enemy attack alarm. Every Silvermane guard in the reserve zone just became... Vida, pero llena de... Si estamos juntos podremos abrirnos pasos entre las filas. We've made it up till now. I could lose an arm and a leg for all I care. Quick, back to the energy supply hub. Anyone that tries to stop us is gonna find out a thing or two. Venga, vamos a I'd ver. known he had the encryption key from the start. I could have snuck in and taken it off him myself. Shoulda, coulda, woulda, Sela. Activating the gear bridge alone would have been enough to expose us. Yo hoy me tengo que ir pronto a la cama, que mañana madrugo. Que me voy a Madrid. Ay, así que hasta las 12. ¿Te vas a Una media Madrid? horita. Sí, Pity, you chose the wrong enemy. ¿Y eso? ¿Qué vienes? Time for cita. a overhaul. Come one, come all. que hace mucho que no te veo. Igual que a vosotros. Otro día tengo que reservaros a vosotros. Este paso. Bueno, Madre mía. creo que hace más tiempo que no nos besamos ojos que a él, pero bueno. ¿Qué? He dicho cita, ¿no? Pues no lo sé porque vosotros viene el cumple de Annie y a él To see you off. hace unas 3 semanas. Combat is a series of precise machinations. Venga, por Dios. Ahora me tengo que cargar a todos los soldados por todos lados. Sí, Qué horror, de verdad. es lo que todo. Creo que esconderse no sirve, decirlo. No, ya lo he intentado. No sirve, tienes que pegarles. No, pero todos los carros no me mueven. Sí, pero es que son 3 y encima no les hago super eficaz. You chose the wrong Es un enemy. coñazo. No. Time for a detailed overhaul. Let's go. How about this? Time to twirl! You won't get away. You must be honored to... Ah. Reach the end of the story in your own way. Sí, encima tienes que pegarte contra todos. Sí, sí, contra todo. Es horrible. Ah, batalla 3 de 3, me cago en la leche. Oh, vaya. No, tío, le he dado a la F, pero no tan descubierto no puedo pegar. Qué rabia. Perhaps you still don't understand. Ah, que encima soy más rápido y no me van a hacer nada. Desire to control the heavens, and I'm no exception. Time to twirl! Eternal sleep is not the dead will return.
Bueno, que se tira todas las ultis y ya está. Ah, Combat is a series of precise. Time to twirl. You won't get away. bueno. Solo queda uno. Vas mucho más rápido que yo. Receive divinity. How appropriate. That which is seized must be repaid. Abyss flower, bloom. Much better. Pero este y el Come one, come all. perfecto, ya los tengo ya todos a tope. Así. We're in. Oh, it's open. Oh, thank you, thank you. Anda, vamos a desactivar Some este. time. Who designed this operating system? It's so unintuitive. Emergency fire evacuation system? Not that. Rock and roll dance floor atmosphere mode? Who the heck added that? You used one of my songs. Your bridge control terminal. Still found it. That's it. I've reset the energy system. Let's go and... Serval, won't more Silvermane guards be waiting for us on the other side of the gear bridge? Yup. Then what's our plan? Bueno, pues es tan sencillo como derrotarlos rápido. Time for a detailed open. Let's make it quick. How about this? You won't get away. Listo. Continuamos. Oh, no, de esos no. ¿Ya has llegado? Madre mía, qué rápido. Yo sigo peleando. No, no he llegado. Bueno, he llegado al primer punto. No, Pues yo no. Careful. There's a big guy Oli, up ahead. bienvenido de vuelta. No, la máquina está super gigante. We'll have to fight. If we can beat Svarog, we can beat this one. A ver, he podido con este tipo muchas veces, pero es que es un coñazo de enemigo, la verdad. Ah, estás solo, pues mejor. Ajá. Vale, sí, sí. Don't get complacent. Perhaps you still don't Oh, understand oh. humanity enough Esto va a ser problemático. to control the heavens. And Porque no tengo algo a lo que sean débiles esos dos. Bueno, pero son débiles en sí a todo. Do you know who I am? Ever see a diamond this big? It's all yours. Let's go. Recarga. ¿Qué te está recargando? Probablemente ahora pegue más fuerte. combat is a series of You won't get away. Time to twirl. This is our chance. How about this? Vamos a darle fuerte. Rules are made to be broken. You're out.
time for a detailed over. Come one, come all. Let's make it batter up. You must. Determinación, qué bien. Au, au, au. Abyss flower, bloom. Allow me to see you off. Receive divinity. Much obliged. That which is seized must be repaid. Combat is a series of precise. Vamos a utilizar las ultis para ver si me utilizamos el escudo. No creo que le rompamos ni el escudo, pero voy a intentarlo. A ver qué hacemos más rápido, matarle o romperle el escudo. Boom. Eternal sleep is not the dead will return. Perfecto. Le matamos. Energy restored. System online. Certification enabled. Come on. 40%. 65. We did it. We've gained access to the gear bridge. Let's move. Perfect. Okay. We need to get to the front line. We could have a problem. Your brother may be there. He probably is. Hopefully we don't bump into him, but if we do, we'll just have to try and talk to him. Are you sure you can convince him? I've probably got a 30% chance. Tengo una probabilidad del 30% o menos de convencerlo. Meaning it could end in a fight. Haven't you noticed yet? Most of our convincing ends in a fight. La verdad es que sí, la mayoría de los intentos por convencer a alguien acaban en pelea. If we can't reach a common understanding with your brother, will you stand with us? Of course. My word is my bond. I said that I'd stand with you to the end, and I won't go back on that promise. Before our next expedition, I need Himeko to teach me some negotiation skills. Beating people up all the time is cramping my elegance. I haven't fought with Gepard since he enlisted. He never beat me when we were little, but Ahí está. now... Serval, Dios, vas muy rápido. really is you. Wait, Tengo un buen Gepard, equipo. listen to me. When the sentry reported to me, I thought there must have been a misunderstanding. The enemy alarm had to be unrelated to your entry into the restricted zone. Perhaps the intruders had taken you hostage. Step away from the intruders, Serval. Walk over slowly and stand behind me. Tú no eres como ellos. Pero a ver, me encanta el hecho que dé por sentadísimo que nosotros somos los malos. Que es comprensible, ¿no? Pero hombre, no me digas cómo soy o dejo de ser. ¿De qué vas? We have an understanding. I stand with them. Give me a few minutes, just a few. Enough, Serval. Pero escucha a tu hermana mayor. Have you forgotten where we are? Vas muy avanzado. Better than anywhere. Yo me estoy cargando un sapo gigante robot. Pues estoy justo después. Ay, dame un segundo. Every Silvermane guard here, every person here is ready to sacrifice themselves, ready to spill their blood for Belobog at a moment's notice. Yet here you are, leading fugitives into the restricted zone, attacking my Silvermane comrades in arms, hijacking the energy hub. Are you really worthy of the Landau name? Why do you think I've come here? We found a way to dispel the eternal freeze, to seal the fragmentum. It might be the only lifeline this world has left. If that were true, why wouldn't you report to Madame Cocolia? Why would you sneak into the restricted zone and create chaos? You don't understand. The one preventing us from getting close to the truth is Cocolia herself. You have all seen the Supreme Guardian in person. Do you think you can act as you please because she didn't recognize your version of events? Ay, Dios mío, qué ciego está.
Madre mía. Listen Qué to me, cabezota. Gepard. The origin and spread of the Fragmentum is linked to the Stellaron. The meteorite in the Architect's records, it's... I know about the Stellaron. It's exactly what the fugitives behind you are seeking. But the Madam Guardian has already revealed the truth to me. These people have ulterior motives, Serval. They want to steal this treasure from the Architects. Ay, la fe, lo que puede hacer la The fe. Guardian has Madre warned me mía. before that you were indulging in fantasy, that you'd been exposed to forbidden knowledge, and that you would bring destruction down upon Belobog. I believe you, Serval. I believe you think you're acting with loyalty to the people. It's just... Guards, formation. Arrest these people. We could be inundated with Fragmentum monsters at any moment. We have no time to waste on them. The forbidden is only forbidden to conceal the truth within. Cocolia is afraid that we'll seize on this knowledge, that the truth will spread far and wide. To save the world, we must risk it all. I've said my piece. Whether you believe it or not is up to you. Regardless, you should know by now your sister's never been one to back down. If there's something or someone you can't abide, you should stand up and resist. And if there's something you uphold, Si quieres persuadirlo, piénsatelo otra vez. Save your explanation for the judge. You are charged with sabotaging the Silvermane Guard restricted zone. In my capacity as captain, I hereby order that these fugitives be arrested. This Pues isn't nada, like pelea. a childhood game, Serval. You won't get any leniency from me. the barrier hasn't been fixed yet. Don't try and be a hero, Gepard. Didn't I tell you? All our negotiations end in combat. Pues nada, a pelear. Porque todas nuestras negociaciones acaban en pelea. Así va la vida. Ay, Dios mío. Bueno, tengo dos para hacerle daño. Bien. Hostia, la hostia que me ha metido. Abyss flower, bloom. How appropriate. Don't get complacent. Come one, come all. Let's go. What about this? Just a scratch. Uf, me bajan la defensa. Pero no hagas eso. Eso está feo. No les des cosas. A ver. Aquí tenéis. Receive divinity. Quiero que se toque. Vamos a hacer esto para bajarle más el escudo. Y quitarles a los otros la defensa. Perfecto. Perfecto. Let's make it quick. Yo creo que me cargo a la rana esta que me la acaba de cargar. Tengo esa conversación y supongo que tengo la pelea y ya. Me parece bien. Porque Dios. Vas a tardar mucho más que yo, entonces. Parece bien. Yo creo que incluso deberías dejarlo con el sapo si quieres ir a darme. Y ya harás lo otro cuando... ¿Tú lo vas a dejar después de esa pelea? Ese. No. Opción. Time to settle your accounts. Come one, come all. Let's go. What are you looking at? It's gonna hurt. Perhaps you Vale, pues yo lo voy a dejar aquí. Ya he girado el puente y tengo que cruzarlo. and I'm no exception. Perfecto. Y ahora vamos a terminar de pelear otra vez. Es que me tengo que plantearme. Que me quita media vida con un ataque adicional. Tócate las narices. Abyss flower, bloom. Much obliged. Time for a detailed overhaul. Y eso que tú tienes tipo fuego y él creo que es de hielo. Tú lo tienes fácil, yo un poquito más de lo llevo. No, es débil al inicial.
al personaje principal, a la luz y a la electricidad. Ah, bueno. You must be. In the name of preservation! Vamos a curar la Erta. Divinity. How appropriate. Eternal sleep is not the end. The dead will return. That which is seized must be repaid. Combat is a series of precise. No, debería haberme guardado esto para... Just a scratch. Me va a matar al principal, es que lo sé, lo estoy viendo. Keep it down. Time to twirl. Do you know who I am? Ever see a diamond this big? It's all you. Como ataque al personaje principal, se lo cargo. I won't break. Ah, atacado a Erta y el otro ataque a ver a quién va. Our position is solid. Al personaje principal, que ya me lo ha matado. Es que lo sabía, me lo veía venir. Ya está muerto, pero me veía venir. Me tenía que matar al personaje principal justo en el final. No sé. This guy knows how to put up a fight. I've never come up against anyone this relentless. He just won't go down. He's as stubborn as I am. It could be an argument or a fight. He'll do both to the death. That's enough, Gepard. Take a look around you. You're the last man standing. Even if I am, I won't yield. Pues yo te voy a dejar, Siro. Después de la pelea, ahí me quedo, ¿vale? El jueves me lo I hago, want you to yield through force of arms. ¿vale? El jueves lo hago, o mañana por la noche me lo hago y así con la misma altura que tú. Sí, cuando puedas. Yeah, our goal is the same as yours. Sí. Sir Bueno. and Bronya. Hala, buenas noches. World, there's no reason Que son las 12. each other. Chao, chao. Gepard. Vale, que descanses. Surely Ciao. now you can see the need for pragmatism. Even if you don't believe my outsider friends, you should believe me. Maybe I've wasted your trust. In which case, believe Bronya. Lady Bronya? Puedes llevar todo lo que sabes y le das la carta de Bronya. No podríamos haber empezado por ahí, no, porque estaban todos súper cabreados. There's nothing more to say, Gepard. The decision is yours. As a captain of the Silver Mane Guards, I am due. Podemos decidir por ti. Esa es tu respuesta final. But Lady Bronya is the commanding officer for the front lines. According to military protocol, if the frontline directives of the commanding officer clash with those of the architects behind the lines, Me gusta este the soldier protocolo. must remain at their post and await further directives. Plan, si uno está en contra de la directiva del otro, se quedan quietecitos sin hacer nada. Me parece súper correcto. Gracias por comprenderlo. ¡Qué mono! For the Silvermane Guards, the Guardian's orders are paramount and absolute. But there is something of equal importance in the oath we take. The people of Belobog. If we lose the people, we lose the reason for our existence. Our fight with the Fragmentum monsters is for the sake of preservation. But our fight with you, I fail to see the purpose. If you are truly able to prevent our endlessly unfolding misfortunes, then the people of Belobog are indebted to you. But if you are using lies to mask your true intentions, using my sister and Bronya for your own ends, I swear by Klepoth that I will carry out your punishment without an ounce of mercy. They're not lying. I promise you. You must be Zila. You are a skilled fighter. Your combat style is nothing like that of the guards. Regardless of what you believe, these guys have been a great help to the underworld. Many people would vouch for them. Sure. If you want to advance further northward,
You must traverse an area entirely corroded by the fragmentum. It's the only way to get to the snow plains on the other side. The guards can give you some time before the next wave of attacks is upon us. Pues perfecto, la verdad. Maravilloso, maravitupendo. ¿Sabes? Y... vamos a esto. Y... sí, más de nivel. Día de viajes no, a la tienda. Voy a ver si puedo comprar uno más. Lo puedo comprar uno más. Pero con esto, sí, exacto. 5. De estos, bien, puedo coger 2. Y vamos a tirar otra vez. La única, venga, a ver si sale. No creo que salga, porque nunca me va a salir. Siempre tengo que gastar muchas cosas. A ver si hay suerte. No hay suerte, no tengo suerte. Nunca tengo suerte. Estoy triste porque nunca tengo suerte. Pero sí creo que... en este el normal, vamos a tirar el normal. Tengo 2 para tirar el normal, vamos a tirar el normal. Porque gastarme las cosas es lo que necesito para mí. Mi tal. Ah, mira, tenemos el 7 de marzo. Y otra vez a esta. A ver, otra vez. Resulta de animación, sí. Vale, otra repetida. Pues nada. Vamos a subirles esto. 7 de marzo, leído, ¿no? Nos subimos. Va. Y a la otra. A estas 2 también. Ahora tengo que subir 2. Perfecto. Otra. Me gusta mucho en plan el formato este que sean como cristales rotos. Y que vayan siendo las imágenes del personaje. Me gusta mucho, está muy bien hecho. Es bonito. 40 veces he tirado ya 40 veces. Perfecto. Bueno, pues nada. Hecho esto, vamos a dejar el vídeo por aquí. Y mañana no sé qué tengo que hacer. Así que... no sé qué habrá mañana en el directo. No tengo ni la menor idea, la verdad. Veremos qué se me ocurre. Probablemente ya sea Genshin. Pero lo dicho. A lo mejor no me apetece jugar al Genshin y hago otra cosa. Pero sí que quería jugar al Genshin para explorar la zona esta del evento. Y conseguir las cosas. En fin, lo vamos a dejar por aquí. Gracias a todos por ver el directo. Y nos vemos mañana. Chao.